Muy bien. Pues nada, yo soy Aitor, el R2 de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital de la Princesa. Bueno, lo primero, muchas gracias a la Academia y a Irene por invitarme. Y bueno, estáis aburridos ya de oírlo, pero ahora tenéis que estar tranquilos, lo peor ya ha pasado y es un momento muy bonito el de la elección de plaza, así que aprovechad. Bueno, lo primero, como todas las especialidades, me han pedido que la defina en una palabra. Es algo siempre complicado, yo sobre todo que hablo mucho, pero bueno, aquí he puesto unas fotos de todas las cosas que hacemos en el día a día, pues desde infiltraciones con un montón de tratamientos, tipo corticoides, ácido hialurónico, ozono, PRP, para diferentes dolores articulares. También tenemos un tipo de tratamientos que solo manejamos nosotros, tipo terapia física, electroterapia, ondas de choque, acupuntura, hay cosas que la gente flipa pero no tienen ni idea. Después también una parte muy importante es la infiltración de toxina en pacientes con espasticidad, patologías del sistema nervioso central y periférico y demás, pero es que luego dime tú qué especialidad, lo mismo estás haciendo una fibro para valorar un paciente con disfagia para ver cómo lo podemos tratar, que estás poniendo una escayola, una férula, un botín y reduciendo fracturas en las guardias de trauma. Entonces a mí lo que más me gusta es que es una especialidad, yo cuando cogí plaza lo que tenía claro es que no me quería aburrir y que quería estar todo el día haciendo cosas y a mí me parece una especialidad idónea para todo esto. Después, lo normal y lo más frecuente es que se divida en diferentes unidades. Es verdad que el grueso y lo que la gente se piensa que hacemos es la patología osteomuscular, es verdad que es lo más frecuente y lo que más vemos en la consulta, pero hay un montón de unidades. Aquí, pues sinceramente he puesto las que mejor me quedaba la foto para la presentación, pero eso podríamos dividirlo en neurorehabilitación, rehabilitación cardiorrespiratoria, suelo pélvico, foniatría, y ahí he puesto unos puntos suspensivos, he puesto algunas, pero ya os digo, vemos pacientes con linfedema, pacientes amputados, infantiles, rehabilitación vestibular. Es todo muy variado y la verdad es que no te cansas. En cuanto a puntos positivos, pues vuelvo a decir lo mismo, es que a mí me parece lo más importante, es una especialidad muy variada en la que estás todo el día aprendiendo cosas nuevas y que tiene relación con prácticamente todas las especialidades. Después, la calidad de vida a mí me parece algo fundamental. Ahora todos tenemos 20 años, nos encanta trabajar y nos apetece hacer de todo, pero dime tú con 50 años si vas a estar un 24 de diciembre para hacer una guardia adjunto, yo creo que no. Y eso es un punto que a mí me parece importante. Es verdad que las consultas también son tranquilas, nuestros pacientes por lo común no se nos muere nadie y no vivimos situaciones de mucho estrés como pueden tener otras especialidades. Es verdad que cada día la gente es más mayor, hay más patología, entonces eso a nosotros nos viene bien porque va a haber mucha oferta laboral. Es una especialidad que yo creo que cada vez está más en auge, y que tanto en la pública como en la privada pues nunca nos va a faltar trabajo. Y después también es muy enriquecedor, por un lado trabajamos con casi todas las especialidades del hospital, pero es que además trabajamos con un tipo de trabajadores tipo terapeutas ocupacionales, por supuesto fisioterapeutas, entonces es una relación con otro tipo de profesionales que no otras especialidades tienen, y yo creo que eso siempre pues es enriquecedor. En cuanto a puntos negativos, pues tampoco voy a poner muchos, que para eso es mi especialidad, pero bueno, lo primero, lo que se suele decir en todas las charlas es que es una especialidad desconocida. Punto negativo, pues bueno, también coger una especialidad que a mí me parece súper chula, con un 3000, 4000 y cogerlo donde te dé la gana prácticamente, pues a mí no me parece algo negativo, pero bueno. Después es verdad que sea variada pues está muy guay, aprendes muchas cosas, pero hay un momento, sobre todo cuando eres R1, que ves un montón de patologías o de opciones terapéuticas que durante la carrera no conoces mucho, entonces hay veces que eso, sobre todo cuando eres resi pequeño, como que parece que se te queda un poco grande y no sabes por dónde cogerlo, pero bueno, eso con los años se va cogiendo. Y por último, también es muy interesante trabajar con diferentes especialidades, pero todo eso requiere de una coordinación que a veces pues no es lo más fácil de realizar. En cuanto a las rotaciones, yo os voy a contar un poco las de mi hospital. Cuando yo estuve mirando son todas bastante similares. Cuando eres R1 estás 2-3 meses en tu servicio, pues bueno, para entrar un poco en contacto, conocerlo y demás, y luego vas rotando por otros servicios dentro del hospital. Lo más normal y lo más frecuente es que estés un par de meses en medicina interna, un par de meses en la urgencia de medicina, traumatología, en neurología. Hay otros hospitales que también rotan en reuma, entonces se rotan en diferentes servicios. Después, cuando ya eres R2, entras en el grueso de tu especialidad, las diferentes unidades que os he contado al principio, y también, sobre todo ya a partir de R3, R4, haces todo tipo de rotaciones externas, o bien porque es una subespecialidad o una unidad que a ti te interesa mucho y vas a un hospital un poquito más puntero, o bien especialidades que no hay en tu hospital, por ejemplo en el mío no vemos rehabilitación infantil, pues la puedes hacer en otro hospital que te interese. En cuanto a las guardias, esto también es un poco variable en función del hospital, pero bueno, lo más frecuente que yo conozco en la mayoría de hospitales es que de R1 hagas guardias de medicina, de urgencias generales, que bueno, a ver, pues
quieras que no, pues son guardias, peor es picar en la mina, pero yo creo que está bien, hay que hacerlas, te ayudan a tener una valoración global del paciente y luego pues tiene relación pues, con todos tus QRs, que también está muy guay. A partir de R2 lo normal es que las urgencias ya las pases a hacer de traumatología. Es verdad que pueden ser un poco más tranquilas, también son moviditas, pero vamos, depende del hospital, pero menos operar es prácticamente un traumatólogo más. Y luego esto ya también varía en función del hospital, pero ya más a partir de R3 y R4 lo normal es que se hagan 4 o 5 guardias, algún mes 6, pero a partir de R3 y R4 en algunos hospitales se pueden bien combinar con la consulta del residente, que suele ser por las tardes, o algunos hospitales tipo el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, pues tiene su propia planta, no es lo más común, pero en algunos sí que se ve. En cuanto al día a día, que es lo más importante y lo que os quiero contar, ¿qué hacemos nosotros? Pues bueno, nuestro objetivo y nuestro trabajo es que el paciente conocer su situación basal y al final con nuestros diagnósticos y nuestros tratamientos conseguir que el paciente sea lo más funcional posible y lo más independiente dentro de su patología. Entonces, podríamos dividir nuestra actividad asistencial en dos. La primera es la consulta, y la podríamos dividir como en 3 grupos. Lo más frecuente es que veamos consultas generales, pues tipo dolores de rodilla, dolores de hombro, fracturas y demás, que o bien no son para tratamiento quirúrgico o bien por otra causa nos las mandan a nosotros. Después hay un montón de consultas monográficas que se relacionan con las unidades que he dicho al principio, pues consulta de disfagia, consulta de implantes cocleares, consulta de neuro, de linfedema, de amputados, y luego las consultas que son las más divertidas y las que más nos gustan, porque es donde hacemos mano, son las de intervencionismo. Suelen ser consultas muy dinámicas, en las que pues eso, pinchamos todo tipo de tratamientos, infiltraciones, y es lo que más nos gusta. Después, en cuanto a la planta, esto también varía un poquito en función del hospital, pero lo que más solemos tener son interconsultas de pacientes o ingresados a cargo de otros servicios que bien requieren algún tipo de tratamiento durante el ingreso o bien nos piden algo de opinión de cara al alta. Es verdad que, por ejemplo, en mi hospital hay algunas plantas tipo traumatología, pacientes con fracturas, la planta de neurología con pacientes con ictus agudos se ven casi por protocolo, y luego, como os comentaba antes, hay hospitales tipo el Hospital de Parapléjicos de Toledo que pueden tener su planta propia. No es lo más frecuente, pero que sepáis que alguno hay. Vale, lo más importante, ¿qué pensé yo o qué os recomendaría que preguntarais a los hospitales para elegir? Bueno, todo es muy personal, ¿vale? La primera pregunta, que es lo típico, si un hospital grande o un hospital pequeño, pues depende mucho de vosotros, ¿vale? Es verdad y os van a decir que un hospital grande hay un mayor volumen de pacientes y ves más patología, pero bueno, eso también en un hospital que no sea tan grande, en el que estés tú solo como residente o en el que en una rotación externa haya menos residentes, entonces tú cuando estés rotando en traumatología seas igual que reside trauma y cuando estés rotando en neurología seas igual que el reside neuro, pues también a mí me parece que es bastante positivo. Después, que un hospital esté organizado en unidades, pues siempre va a ser mucho mejor para la organización, el aprendizaje, el estudio y demás. Muy importante que sea un hospital con docente, que tengan actitud para enseñarte, que tus tutores se interesen mucho por tus rotaciones y demás, que te permitan, que esto yo creo que prácticamente en cualquier hospital a día de hoy, rotaciones externas, lo que os decía antes, o bien porque un tema os interesa mucho o porque tenéis algún déficit en vuestro hospital que queréis hacer en otro lado. No os preocupéis porque un hospital no tenga infantil, no os preocupéis porque un hospital no tenga amputados y os encantan los amputados, porque vais a tener la oportunidad de hacerlo fuera. En cuanto a las guardias, pues es algo que, bueno, yo creo que a día de hoy prácticamente todas las guardias se libran. Entonces, o sea, hay que preguntarlo, pero yo creo que ahí no vais a tener problema, pero bueno, sí que es interesante porque al final vais a estar muchas horas en el hospital y vais a hacer muchas guardias. Y esto lo he dejado para el final, pero para mí era lo más importante, es el ambiente. Al final tú estás muchas horas en el hospital, muchas horas trabajando, está muy bien que te guste tu trabajo, a todos nos gusta, vamos, todos mis compañeros están encantados, pero si encima vas con buena actitud, estás con tus compañeros que al final se convierten en tus amigos, pues es que es mucho más interesante. Bueno, aquí os he puesto el ranking nacional, este año hay 133 plazas de rehabilitación. Esto lo he puesto un poco a modo anecdótico, ¿vale? Porque es una especialidad que es bastante desconocida, cada año cambia. Es verdad que las primeras plazas se suelen coger en Madrid, porque yo soy de Madrid, somos muy pesados, todos queremos quedarnos en Madrid, todavía no entiendo por qué, pero es algo que pasa, pero nos tenéis que fiar porque cada año cambia. Esta diapositiva que me dijeron que le hiciera con qué especialidades dudé y con cuáles dudaría ahora. Bueno, lo típico y lo que yo creo que nos pasa el 90% de mi especialidad, la duda lógica es con traumatología, tiene su sentido porque al final la mayor parte de la patología que ves es osteomuscular y luego las guardias son de traumatología, ¿vale? A mí también me gustaba otorrino, pero bueno, es verdad que tampoco tenía mucha duda. A día de hoy la traumatología sigue siendo una especialidad muy similar, pero es verdad que, por ejemplo, como ves muchos pacientes neurológicos, haces mucho tratamiento con ellos,
Es una especialidad que también yo no sabía y me parece que se puede asemejar mucho, y cada vez utilizamos más en consultas de intervencionismo y en nuestras propias consultas generales, cada vez utilizamos más el ecógrafo. Entonces, en cuanto a esa parte, se podría parecer un poquito a radiodiagnóstico. Entonces, en general, y con lo que quiero que os quedéis, es, mira, esta foto que os he puesto es de una guardia mía de este año de Nochebuena, que a mí si con 15 años me llegan a decir que voy a estar en Nochebuena viendo caídas, cortes, pues flipo, sinceramente, pero que lo que quiero que, o sea, yo entiendo que ahora estáis nerviosos, que es un momento en el que se pasa mucha ansiedad, pero que al final todos mis compañeros estás contento, al final tienes 20 años, tienes un trabajo que te gusta, estás trabajando con tus compañeros que son tus amigos, entonces yo creo que ahora lo tenéis que aprovechar y ser conscientes de que ahora viene lo mejor. Y nada, pues muchas gracias.